amigos? Buenas noches, bienvenidos a Facetas. Este es su programa donde ustedes van a conocer otras facetas de los personajes más importantes de nuestro país o de personas que tienen algo realmente importante que contarnos. Recuerden que esto es una conversación pues muy tranquila, muy amistosa, muy relajada. Aquí no es una entrevista política, no señor, yo no me dedico a eso. Yo simplemente pues me dedico a entrevistar a personajes, a conocer un poquito más acerca de sus vidas, qué les gusta, qué no les gusta hacer, etcétera, etcétera. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a Facetas a través de Canal 33. Recuerden, @mafevadillo es mi Twitter para que me estén escribiendo allí constantemente, que yo siempre les respondo. Les cuento que nuestro siguiente invitado nació en Quesaltepeque, que es un municipio del Departamento de la Libertad. Viene de una familia muy numerosa y de superar también muchos obstáculos en su vida, los cuales pues lo han llevado a tomar un rumbo político y activo en el ámbito nacional. Es el noveno de 12 hermanos. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? A continuación vamos a conocer otras facetas de este personaje que nos acompaña este día. Eran años difíciles, no había mucho trabajo para los que recién salíamos del magisterio. Después de varios meses de espera, me asignaron el trabajo en el cantón Tilapa, jurisdicción de Huizúcar, en el Departamento de la Libertad. Un año después me trasladaron al cantón El Jocote, jurisdicción del mismo departamento, un cantón a varios kilómetros de Quesaltepeque. Al llegar me encontré con la sorpresa que había una casa particular donde funcionaría la escuela, pero no había niños que asistieran, ni siquiera mobiliario escolar. El ambiente era depresivo, desolador. Era un lugar tan triste que en vez de escuchar la risa de los niños, se escuchaba el ruido que produce el tiempo y la pobreza. Nosotros somos una familia numerosa, una madre y un padre con 12 hijos. Bueno, y ahí vieron un adelanto. Bienvenido a Facetas con María Fernanda, don Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de la República de El Salvador. Qué gusto tenerlo por acá, un placer. Muchas gracias, María Fernanda. Para mí también es un placer. Solo te he visto por televisión. Para mí es un agrado verte ahora. Bueno, y qué bueno que nos esté visitando. Sobre todo también felicitarlo porque ya hizo oficial entonces su candidatura a la presidencia de la República con la fórmula, pues con el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz. Así que bueno, ahí están. Pudimos ver las noticias en televisión, así que felicidades por ese lanzamiento oficial ya. No, y además también decirte que fue una actividad llena de alegría, pero más de alegría, llena de esperanza. Yo creo que es importantísimo que el país no pierda la esperanza. Así es. Porque eso es fundamental para un país. La esperanza le da vida a la familia. Exactamente, la esperanza es lo último que se pierde. Claro. Pero bueno, Salvador, como ya lo habíamos dicho, nosotros queremos conocer otras facetas tuyas, queremos conocer un poquito más acerca de tu infancia. Ahí estábamos viendo un video que está muy lindo, que narra quizá parte de tu historia, la historia de tu vida, cómo saliste de tu pueblo, empezaste a trabajar en docencia, pero vamos a comenzar de tu infancia, de pequeñito. Tú vienes de una familia numerosa, son 12 hermanos. Tú eres el noveno de 12 hermanos. ¿Cómo era convivir entre tantos hermanos? Mira, primero decirte que las familias de esos años, pues por lo general eran numerosas, muy numerosas. Casi siempre. Y yo ¿verdad? creo de que eso a mí es algo que yo lo recuerdo mucho. Lo recuerdo mucho porque tiene que ver con esa parte del nacimiento de valores en las personas, que tiene que ver con la solidaridad. Es decir, los hermanos, tú conoces, a veces discutimos, a veces peleamos, claro, pero siempre estamos en una armonía total. Exacto, tratando de llevarse bien y Entonces, de compartir. Ese valor de solidaridad
Y de ahí también que éramos una familia muy unida. Ajá. Eso tienen las familias antiguas que se ayudan unos a otros. Exactamente. Para mí, la profesión de maestro, que después tuve que estudiar, se debió al ejemplo que me dieron mis hermanas. Imagínate. Mis hermanas dos eran maestras y yo las veía muy dedicadas. Y yo decía, bueno, ¿y por qué tanto tiempo? ¿Por qué les gusta ¿verdad? tanto? ¿Por qué les gusta tanto? Mira, Pero- ahí estamos viendo, El Salvador, las fotos de tus papás. Cuéntanos de ellos. Mira, mi padre se llama Antonio Alfonso Sánchez, Ajá. es un carpintero, Ok. me enseñó lo que es la disciplina Ajá. y además... ¿Era bravo o no era muy bravo? No, disciplina, no, él era muy cariñoso. Muy cariñoso. Muy cariñoso. Disciplinar Pero sí, con amor. disciplinar con amor, Ajá. pero disciplinar de que teníamos que cumplir las normas de relación en la casa. Ah, ¿de verdad? ¿Y cómo eran esas normas? Mira, primero dedicarnos a colaborar con la limpieza de la casa. O sea, ustedes hacían de todo, ayudaban a su mamá. Sí, ayudamos y con mi madre, Ajá. que trabaja en el mercado, pues a las 5 de la mañana la acompañábamos. ¿Todos la acompañaban a tu mamá? No, cada quien a su edad. Cada quien a su edad, haciendo Ya los su- mayores pues se dedicaban ya eran carpinteros, la mayores de imagínate. ellos. Siguieron el ejemplo de nuestro padre. Exacto. Los mayores son carpinteros. Ok. Pero de ahí ya, de partir del 10º hijo, pues comenzaron a estudiar. Ok. Muchos de ellos son contadores, Ah, imagínate. maestros, Como secretarias y Tú y también. Profesor. Y ¿verdad? Sí. ahí estamos viendo otra foto. Cuéntanos quiénes están allí en esa foto. Mira, este que estoy yo con esas manitas ahí. ¿Ese eres y con tú? ese Ajá. soy yo. Ok. Esta es una hermana mía que fue profesora. Ajá. Es la mayor, que se llama Angelita. Ella reside en Canadá. Ah, de verdad. Sí, sí. Y esta que es la menor se llama Dolores. Y ella también reside en Canadá y es secretaria. Ok. Y este es el menor, ¿verdad? El menor de todos, de todos los de Ajá. todos los hermanos. Ajá. Él se llama Gilberto y también reside en Canadá. Así que somos los menores. Son los Somos los menores. menores de la familia. Y yo imagino ¿verdad? que tuvieron una infancia muy alegre porque además en esa época era tan sano que uno podía jugar en el patio de su casa, subirse al árbol de mango, jugar con los vecinos, jugar fútbol. No sé qué acostumbran a hacer ustedes cuando estaban todos unidos, por ejemplo. Mira, nosotros teníamos cerca un balneario. Ajá. Es un balneario que en aquel tiempo era muy famoso, porque dicen que el agua se parecía al agua de un lugar de Francia ¿Ah, sí? que se llama Vichy, le decían el agua Ajá. de Vichy. Ah, que había una ¿verdad? marca muy famosa de línea de... Sí. Ajá. Entonces allí el agua era como azufrada. ¿Era esa? Era esta. Ah, imagínate. esta. ¿Y esa era Sí. tu casa, la que está ahí? No. Nosotros teníamos que caminar 15 minutos. Ah, ok. El balneario quedaba como 15 minutos. Ok. Y allí llegábamos a bañarnos. Así que con mis hermanos, el hermano mayor Ajá. nos enseñaba a nadar. Ajá. Así que todos aprendimos a nadar. Y había uno siempre que lideraba a todos los demás, porque yo imagino, o iban con su papá y su mamá. No íbamos con el papá y la mamá. Solo sino los que hermanos. mis padres les enseñaron a los mayores que tenían que educar a los menores. Qué diferencia, ¿no? Entonces, sí. Con hoy en día, porque antes de verdad que sí, era como bien común ver que los hermanos mayores se hacían cargo de los menores, Claro, y había ese claro, respeto incluso con los hermanos mayores, incluso esa figura paterna o materna, dependiendo del caso, ¿verdad? Con los hermanos mayores. Ya hoy en día es totalmente diferente, ¿no? Mira, ese fue mi caso. Mis hermanos carpinteros, con su trabajo, nos ayudaron a que nosotros fuéramos profesionales. A estudiar. A y todo, estudiar, ¿no? a ayudarnos con Incluso los a estudios. pagarles con sus Pagar los estudios. Qué bien. Entonces ellos jugaron un papel Claro, importantísimo fundamental. en esa decisión. Ok. Así que siempre íbamos acompañados Claro. de los y seguíamos el ejemplo de los
hermanos mayores. De los mayores, así Ellos es. les gustaba mucho el deporte y eran Ajá. futbolistas. Ok. Así que nos enseñaron el fútbol. ¿Y tú eres futbolero no, también? Yo fui futbolista, famoso. ¿Y cuál es tu equipo? Famoso en mi país, en mi pueblo, Ajá. en Quesaltepeque. No, es que ya habían torneos que hacían en los cantones. Ajá. No estábamos federados. Ok. Hay equipos federados y equipos no federados, Claro. que son más comunitarios. Ajá. Entonces nosotros teníamos un equipo que era de un barrio, de 3 barrios, que en aquel tiempo éramos también seguidores del béisbol. Ah, y el Y béisbol. entonces en excelente. aquel tiempo los Yankees eran Wow, lo máximo. lo máximo. ¿Y tú jugabas fútbol? ¿Y qué posición de fútbol jugabas? Estaba en la media cancha. En la media cancha. Era de los que armamos las jugadas. Ustedes ahí. Son los que definimos los goles y construimos los goles. Qué bien. O sea que tuviste una posición importante. Y después también eso me ayudó a mí. Porque Exacto. tú sabes que ya después hay que ser constructor y hay Así que es. ver por dónde va la Y hay que ruta, trabajar por en dónde. equipo, Y ¿verdad? hay que trabajar en equipo. Hay que saber trabajar en Hay que equipo. trabajar en equipo. Ahí estamos viendo una imagen también del mercado. Este es el mercado. ¿Cómo se llama ese mercado? Mira, era el mercado ¿O de era? Quesaltepeque. ¿Verdad? Era el mercado de Quesaltepeque. Entonces allí es donde yo pasaba casi todo el tiempo con mi madre. Imagínate. Porque nosotros cuando estábamos pequeños, pues estábamos con nuestra madre en el mercado. Ok. Y allí cuando estábamos pequeñitos, ella nos llevaba al mercado. ¿Y qué hacía tu mamá ahí en el Ella mercado? tenía un puesto de venta de comida. ¿Pero Y comida era que de ella los hacía? ¿Que ella hacía comida o vendía? Ella hacía sí. comida. Ah, Es qué que bien. ella, además de cocinera, Ajá. tuvo ese puesto de mercado. Buenísimo. No sé si tú conoces los mercados nuestros, Sí, donde he hay ido. ventas de comida. Ajá. Entonces ella tenía su puesto de mercado y era un puesto grande, numeroso. Así que también ya cuando crecimos la ayudábamos a servir la comida. ¿Y a cocinar? A cocinar, También. claro. Nosotros cocinábamos tempranito los plátanos Ajá. y hacíamos los frijoles. Ay, los plátanos son lo máximo. ¿Cuál Y es los tu frijolitos. Y los quedaban frijolitos. Y además que pero seguro que además eran los... también Ajá. cobrábamos. Y a Eso veces, también. A veces algunas pesetillas quedaban en la bolsa. ¿Verdad? Ups, ¿qué pasó aquí? Mira, y además que me encanta porque los frijoles, de hecho el otro día me trajeron unos frijoles recién salidos de la vaina y qué cosa más espectacular. O sea, qué rico de verdad que podamos todavía disfrutar Sí, de eso, claro, ¿no? Y yo me imagino que en esa época los frijoles eran así, Mira, súper pero frescos, nosotros ¿no? las hacíamos frititos y los dejábamos con un toque Qué sabroso. rico. ¿Y cuál era el truco, el secreto? Tiene que ver mucho con cómo se está permanentemente moviendo y haciendo una combinación de la grasa, de la manteca que se Ajá. usa con el frijol molido. Que es la manteca el frijol de molido. cochino, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, sí. de cerdo. Ah, que era correcto. Pues sí, que sale que le da gustico. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Mira, la ¿y cuál comida era? de cerdo le da un toque Y especial. todavía. Le da un toque especial a la Porque yo te comida. digo, para cocinar no hay nada más rico que el No, no, cerdo, no es lo hay más máximo. sabroso, sí. ¿Cuál era tu plato preferido que tú soñabas, que anhelabas que tu mamá te cocinara y decías qué rico este sabor? Mira, te es voy que a mí me recordar por gustaba siempre? irme por tempranito en la mañana Ajá. y desayunar frijolitos y De ahí. plátano. Ah, eso era lo más delicioso. Qué rico. De Eran verdad unos que es lo máximo. unos plátanos sabrosísimos. Fritos eran también. dulcitos, Ajá, fritos. riquísimo. Era Tu una comida frijolito, especial. tu tortillita. Tortillitas. Un desayuno No, típico salvadoreño. Solo así, frijol con tortilla. No, solo frijolitos con plátano. Con plátano, pues. Sí, tortilla no. Tortilla Te no. arruinaba la comida. Ok, imagínate tú. Bueno, a mí me encanta la tortilla. Mira, vamos a hacer una primera pausa. Dime. Qué bueno que te sientes cómodo aquí en casita. Y te Gracias, pedimos tu gracias, agua. gracias, Ya más adelante gracias. te vamos a dar algo también, una sorpresita que te tenemos dulce preparada Gracias. para que te sientas más cómodo aún. Así que ustedes, amigos, los invitamos a que nos escriban a través del Twitter también. Por cierto, que don Salvador tiene su Twitter que es @SánchezSerén, ¿verdad? Correcto, Así sí. que pueden escribirle también. El mío es @mafevadillo. Y ya vamos a regresar para seguir conociendo otras facetas del señor Salvador Sánchez Serén, que se encuentra con nosotros. Ya venimos. Un paso más.
ahí estaba mi padre, a veces llegaba un vecino, y ahí alrededor de ella llegábamos todos los niños, todos los hijos, y ella siempre nos abrazaba. Decir, dar amor fue lo primero que nosotros entendimos que era un valor muy importante. Dar más que recibir. Como es su arte del profesor, ellos tienen que preocuparse porque el niño pase el grado, para que aprenda bien la lectura, todo. Mis dos hermanas mayores se formaron como maestras y me inspiraron a mí su vocación. Entonces eso fue formando en mí una conciencia de la importancia de la educación, una vocación que me permitió decidir irme a la Normal Alberto Ferrer. Abandoné mi pueblito y me fui. Ahí estamos, es que estábamos hablando con Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de la República, que se encuentra con nosotros. Además tiene su Twitter también para que le escriban, @Sánchez Serén, para que se comuniquen con él. El mío es @Mafevadillo. Ya estoy escribiendo aquí en el Twitter, pero entonces me empiezan a preguntar cosas políticas. Yo le digo, no, vale, no es política la entrevista, es otra cosa, pero ya vamos a seguir conversando con él, por supuesto, de la trayectoria de su vida, porque ha sido bien interesante. Después que tú, bueno, pasas toda esa infancia tan linda, tan sana con toda tu familia, 9 hermanos, 2 de tus hermanas maestras que fueron, digamos, un ejemplo, y además que te gustó mucho quizás lo que viste en ellas en ese trabajo. Decidiste entonces estudiar para ser maestro. ¿Por qué tomaste esa decisión? Mira, a lo largo de los años de desarrollar la profesión de maestro, me fui encontrando a mí mismo. Okay. Primero fue el ejemplo de mi hermana, la dedicación, el cariño con que ponían su esfuerzo, pero después fui encontrando que a través de educar se da lo que uno conoce y comienzas a dar y el niño comienza a recibir. Para mí fue muy emocionante cuando tenía primeros grados. Los niños llegaban sin poder leer. O sea, los más pequeñitos que te tocaron, ¿qué edades tenían? A ese tiempo llegaban de 7 años aproximadamente. Sí, de 7 años. Pero yo lo que te digo es que eso es lo que a uno ve, cómo va formando el carácter y formando además también el conocimiento del niño. Porque ellos llegaban sin poder leer, pero ya al final sabían leer. Terminaban leyendo. Sabían decir, nosotros los poníamos, hay que formarse. O sea, hacían la formación, fueron adquiriendo también valores como el de la disciplina, porque eso es importante. Tú sabes, para una persona adulta que se dedica a trabajo, hay que ser muy disciplinado. Totalmente, y más con los niños. Y en ese caso, con los niños, pues les fuimos formando también valores. O sea, que no solo era darles conocimiento, sino que uno tenía que dar parte de su ser, sacar lo que tenía dentro. Por eso es que dicen que los maestros de antes éramos los que sí éramos maestros, porque teníamos una vocación, porque el magisterio es una vocación. Totalmente. Es un apostolado, es dar educación, es enseñar. Y la mayoría de los maestros, cuando regresan a su casa, se olvidan sus hijos y tienen que estar preparando lo que van a ir a trabajar el día siguiente a la escuela. Y además el maestro tiene una gran influencia en los alumnos, o sea, es una figura importantísima. Entonces, la verdad es que para un maestro es una gran responsabilidad estar en ese rubro, en ese trabajo. Tiene que ser una persona con mucha ética, con mucho amor a los niños, con mucha paciencia, porque hay que tener paciencia y también técnicas para poder llevarlos, que no se aburran, que se diviertan. ¿Cómo hacías tú para mantenerlos a ellos entretenidos? Tiene que ver mucho con el conocer al niño, porque tú conoces su carácter,
su carácter, que aquel niño es tímido, tú tienes que acercarte más a él, darle más cercanía, darle más confianza. Y aquellos que son demasiado tremendos, ¿verdad? Que son la mayoría, pues esos también necesitan no solo disciplina, sino más que todo comprenderlos. Porque ellos lo que quieren a veces es darse a entender, quieren sobresalir. Expresar algo, ¿verdad? Quieren expresar algo. O sea, es una característica que tiene el ser humano. Claro. Entonces, por lo tanto, uno tiene que conocer al niño para a partir de ahí hacer el trato y hacer la relación. ¿Te tocó alguna vez en tus años de experiencia un caso duro, por ejemplo, de algún maltrato que sufrió un niño que tú te diste cuenta o que le prohibían de repente ir al colegio? Porque antes a la gente no le gustaba mucho que los niños fueran a estudiar. Decían, no, va a ir a perder el tiempo, mejor que trabaje. Mucha gente pensaba así. ¿Te tocó a ti alguna experiencia que te haya marcado? No, mi primera experiencia fue no traumática, sino entender también que la escuela es parte de una comunidad y que si la escuela está integrada a la comunidad, pues esa escuela tiene mayores posibilidades de desarrollar la escuela, porque lo primero que uno le dice al padre es buen maestro. Y cuando uno lo trasladaban, los padres de familia pedían que el maestro no se fuera. ¿Por qué? Porque había encontrado una relación a través de su hijo con la comunidad. Entonces yo logré en el primer año que llegué a una escuela, que yo comencé a trabajar en la parte rural, y para mí fue una dicha para conocer realmente a nuestra sociedad, a los más pobres, a los más olvidados. Entonces ahí comencé a trabajar. Entonces había una escuela que estaba totalmente abandonada. No existían el mobiliario escolar. Los pupitres ni nada de eso. No existía. Entonces, ¿y cómo hacían? Tuvimos con los padres de familia que comenzar a buscar, a construir. En la parte rural, en la parte urbana, donde habían escuelas, allí habían pupitres que sobraban. Entonces ellos nos donaron esos pupitres y con los padres los trasladamos. Pero además muchos de ellos, o sea que cuando comenzamos eran pocos, eran como 10 alumnos. 10 alumnos. Entonces tuve que andar casa por casa, reclutando, visitando a los padres, convenciéndolos, y en eso la expresión que me dijeron es la que tú dices, ¿verdad? ¿Y de qué va a vivir mi hijo? Mi hijo no va a vivir de las letras. Dios mío. Lo primero que tiene que aprender a manejar hay un instrumento aquí que se llama cuma. La cuma para sembrar el maíz y para que pueda trabajar. ¿Sí? Entonces tuve que salir a convencerlos. Cambiar un poquito la mentalidad, y es que las cosas van cambiando definitivamente. Y ya tú lo ves hoy en tus nietos también. Yo lo veo en mi hijo, que son niños totalmente diferentes. Ya la educación es a través de internet. Ya es otra cosa totalmente diferente. Pero también hiciste algo muy importante en el año 65, porque fuiste uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños Andes, 21 de junio, ¿verdad? Sí. Fuiste uno de los fundadores. ¿Cuál fue el objetivo de fundar Andes y la satisfacción de haberlo hecho? ¿Qué obtuviste de allí? Mira, ya cuando logré estar en el magisterio los primeros años, comenzó a surgir en todo el país una palabra que decía dignificar al maestro. ¿Qué significaba la dignificación del maestro? Primero, lograr una estabilidad en su trabajo, porque no existía estabilidad. ¿Económicamente hablando o laboralmente hablando? Laboralmente. O sea, tenías que pertenecer o ser del partido oficial para que tuvieras una plaza segura. Y si no había trabajo. No había trabajo. Wow. Entonces, eso era uno de los factores por qué dignificar. Que los maestros se les respetara y tuvieran estabilidad en su trabajo. Independientemente de lo que... De ahí la parte salarial, de ahí la parte de las prestaciones sociales, y de allí de cómo lograr también incidir
en que se nos tomara en cuenta en las políticas educativas en aquel momento. Entonces eso me motivó a ser parte de ese movimiento, ¿verdad? De ese movimiento que comenzó y después fue un movimiento enorme en todo el país y logramos grandes logros, porque pudimos mejorar la estabilidad, se nos respetaba la estabilidad laboral, logramos algunas mejoras salariales, logramos un escalafón, logramos que se creara un programa de salud hacia los maestros, o sea, se logró. Y además comenzamos a trabajar también en que no era solo mejorar nuestras condiciones, sino mejorar la educación. Claro. Entonces comenzamos a recibir una mejor formación como maestros, o sea, permanentes capacitaciones para estar acorde a los niveles de conocimiento que en cada tiempo se van siendo superiores. Y si un maestro sale graduado y no se preocupa por formarse, pues queda, como decimos, retrasado. Y yo creo que en cualquier profesión tenemos que estar constantemente actualizándonos, porque la vida y la tecnología van corriendo, volando, y uno tiene que ponerse las pilas, buxo, como dicen aquí, ¿verdad? Uno tiene que estar pila y estar al día. ¿Tú te imaginaste alguna vez que ibas a ser ministro de Educación? Nunca. Mira, yo nunca aspiré a nada. Ajá. Yo lo que aspiraba era más, en aquel tiempo, era ayudar a los maestros, ser parte de ese gran movimiento para que los maestros lográramos que se nos tomara en cuenta como personas, como personas que tenemos derechos. Cuando era estudiante yo no aspiraba a nada, yo lo que aspiraba era a ser un buen profesor, a tener vocación. Entonces nunca aspiraba a ser ministro de Educación. Pues sí. Nunca aspiraba a ser ministro de Educación. Pero ahí estás, ahí llegaste. Y hay momentos en la vida que uno pasa que nos ayudan a crecer, nos enseñan cosas. Y no podemos olvidar el conflicto, ¿verdad? Que también formó parte de la vida de los salvadoreños. ¿Cómo te afectó a ti? ¿Cómo lo viviste tú? Mira, el conflicto quizás fue una etapa que después de 20 años la hemos superado. La hemos superado. Dios, sí. Porque lo que pasó es que en aquellos tiempos, no solo en El Salvador, demandar libertad, demandar libertad de expresión, demandar derechos, pues era considerado una cosa que iba en contra, porque eran regímenes autoritarios totalmente. Entonces me fui involucrando en ese proceso, que fue más que todo una lucha reivindicativa, una lucha gremial, que después pasó a otros niveles, que yo creo que el país tuvo que pasar esa prueba tan difícil, pero que ahora está consciente que no tiene que regresar a ese pasado. Sí, totalmente, para nada. Que no tiene que regresar a ese pasado. Y además también este proceso fue un proceso ejemplar, porque sí hubo un conflicto, pero además hubo una solución. Y una solución política negociada. Y a partir de ese acuerdo de paz se comenzó a construir otra sociedad. ¿Qué enseñanza te dejó a ti esa época que vivió el país? O sea, ¿qué te dejó? ¿Qué dices hoy? Mira, primero me enseñó de que a veces hay que sacrificar los intereses de uno por los intereses de los demás, ¿verdad? En lo que uno cree que es lo justo, ¿verdad? Yo estaba convencido que era justo que aquellos niños campesinos que no tenían que comer, que sus padres no tenían oportunidades, fueran tratados como seres con derechos. Entonces, cuando tú ves que lo que estás haciendo es justo, que lo que querés es una sociedad basada en derechos, lo que querés es una sociedad respetuosa, una sociedad democrática,
estás dispuesto a sacrificar. Claro, así es. ¿Verdad? Porque en aquel tiempo se sacrificaba la vida. Totalmente, ¿verdad? bueno, se corría el riesgo de perder la vida, ¿no? El Incluso. riesgo de perder la vida. Ahí tenemos Pero una foto de aquella época, no te identifico. ¿Dónde soy estás? aquel que está allá. Que se está sonriendo. Sí, el que está en medio. Ok. El que está en medio. Ok, sí. ya te vimos allí. Ese. Bueno, Sí. recuerdos de aquella época, ¿no? Claro, sí, ahí están. Imagínate, ¿qué edad tenías ahí? Ahí tenía ya como 35 años ya. Sí. 30 y tantos de años. Sí. Aquí estoy, a este lado. Me está cubriendo el Ay, arbolito sí, ahí ese, está, sí, casi no sí, te ves. Sí. Sí, es cierto. Y ahí también hay otros personajes, ¿verdad? Claro, ¿Quién más está por allí? muchos de ellos ya no están con nosotros. Ajá. Por ejemplo, el que está en la Parmilla, Ajá. él se llama Dimas Rodríguez, que era otro maestro. Ujú. Este que está aquí está todavía, que es Douglas, se llamaba Douglas, Ajá. pero que fue jefe de un organismo de inteligencia ahora en este gobierno. Ah, interesante. ¿Ve? La compañera que está ahí ya falleció. Ya falleció. Entonces, muchos de ellos todavía están ¿Todavía están en la vivos? vivos. Ok. En la vida. Esta que está aquí, la muchacha esta, de pelo largo así, Ajá. esta es hermana de Lorena Peña, ¿verdad? Que ella también murió en el conflicto. Y por cierto que ahí tenías un seudónimo también, Leonel Sí, Sánchez, ¿no? Leonel González. González, la Sí, cosa, sí, Leonel González. González, ¿Y sí. por qué ese nombre? Yo siempre lo pregunto porque de verdad que me impresiona cómo se inspiran de repente en ciertos personajes para colocarse ese seudónimo. Fíjate que a mí me han preguntado siempre, bueno, Ajá. ¿y de dónde Leonel? Porque tenía dos, uno Leonel y Ajá. otro Antonio. Ajá. Mi esposa Margarita me conoce más como Antonio. Ah, ¿de verdad? Porque cuando estaba en mi casa no me Ajá. podían decir Leonel ni Salvador. Exacto. Entonces te tenía decía que Antonio. ser Antonio. Dios mío. Antonio. Entonces, pero el seudónimo que más se conoce, el nombre que más usé, es el de Leonel González. Ok. Pero el Leonel, más que todo, viene de uno de los patriotas nicaragüenses, Ajá. un famoso escritor que se llama Leonel Rugamas. Ok. Leonel Rugamas, que me inspiró él, vea, cómo siendo un escritor, siendo un poeta, Ajá. se inspiró también en la lucha libertaria en Nicaragua. ¿Y eso ¿verdad? te inspiró Eso me inspiró a tomar ese nombre a tomar prestado? ese nombre prestado. Pero bueno, mira, vamos a seguir. Prestado, pero también tuvo un significado. Claro. Tuvo un significado para mí, supuesto. lo que significa dedicar un tiempo para escribir libros. Y de ¿verdad? eso vamos a hablar en la Sí, próxima sí. parte, porque sé que has escrito varios libros Sí, sí. interesantísimos, así que bueno, nos vas a contar un poquito más de esa otra faceta tuya ya como escritor. Así que ustedes no se muevan, están en la señal de Canal 33, por supuesto, @Mafabadillo es mi Twitter, @Sánchez Serén es el Twitter de don Salvador Sánchez Serén, que nos acompaña gentilmente para compartir y abrirnos un poquito más el libro de su vida. Así que no se muevan, ya regresamos con más de Facetas con María Fernanda. Ahí estábamos viendo imágenes de algunos de los libros que ha escrito don Salvador Sánchez Serén, que me gustaría que habláramos de algunos de ellos y los mostramos en pantalla. Don Solo lo Salvador. mostramos. Mira, Ahí este está. es Con sueños se escribe la vida. Es mi primer libro. Con ¿verdad? sueños se escribe Lo la vida. escribí antes, en el 2007. Pero es una autobiografía. Cuando me anunciaron Ajá. que iba a ser
vicepresidente, candidata a la vicepresidencia. Wow. Entonces decidí mejor escribir un libro. Es mi biografía, ¿verdad? ¿Y qué mejor que tú para escribirla? Es mi vida de infancia, mi vida ya como estudiante, mi vida, bueno, es un... Todos los detalles. Y la parte del conflicto, trato de explicar ahí un poco el carácter humano que tuvo la raíz de ese conflicto, aunque es doloroso, sí, ¿verdad? Y cómo lo sellamos con el Acuerdo de Paz. Okay. También he escrito bastante sobre el tema de la paz. Ajá. Entonces este es un libro editado por Cancillería, donde tiene una parte, un artículo mío, pero es analizando los 20 años de los acuerdos de paz. Excelente. Y este es un libro que tiene que ver sobre una entrevista más relacionada con el FMLN en el gobierno. Es decir, que el FMLN ha hecho a 2 años de los acuerdos de paz en el gobierno. Y este es un libro de una persona que yo le tengo un gran cariño, un gran respeto, una doctora en educación, maestra de maestras, formadora de maestras, que se llama Mélida Anaya Montes, cuyo seudónimo era Ana María. Aquí está escrito, no es una biografía, es una recopilación de relatos de personas que la conocieron, pero más tratando de recuperar su pensamiento y su filosofía pedagógica. Okay. No, más pedagógico. Okay. Es decir, cómo influyó ella en la educación del país, porque fue una formadora. Fue una educadora de maestros. Y este es el que voy a presentar el jueves. Ajá. El país que quiero. ¿Qué país quiere? ¿Qué país quiere? Mira, yo quiero un país en donde todos podamos sentirnos seguros, que las familias puedan caminar. Pero yo le decía a Oscar, porque me invitó una vez a Santa Tecla, y yo le dije, mira, Oscar, ya que has tomado la decisión de acompañarme en la fórmula, hoy tenemos que hacer de El Salvador algo como Santa Tecla, en donde las familias puedan caminar, puedan sentirse bien. Ese es el país, un país seguro, un país en tranquilidad, un país donde los niños y las niñas puedan ir a la escuela sin temores, pero también un país con justicia, es decir, un país donde respete los derechos de las personas. Yo creo que la mujer todavía hay que terminar con cierta discriminación que hay a la mujer. A los niños y a las niñas hay que garantizarles su derecho a la educación, y a los jóvenes. Aquí hay un párrafo dedicado a los jóvenes, porque creo que con los jóvenes tenemos que darles oportunidad. Ellos nos exigen, y es justo lo que nos exigen. Nos están exigiendo oportunidades. También a las personas mayores, a las adultas mayores. Claro. Hay que reivindicar sus derechos. Así y reivindicar también el derecho de nuestros discapacitados, que para mí esa es una visión de una sociedad inclusiva, de una sociedad democrática. Para mí la democracia, además de las libertades, con la cual yo me pueda sentir bien, pueda expresarme, pueda decir lo que quiera, significa también una persona, la democracia significa darle a las personas sus derechos, el derecho al trabajo, el derecho a tener salarios justos, pero además una democracia también implica un desarrollo económico que también relacione el desarrollo económico con también desarrollo con lo social. Entonces aquí más que todo es un libro con el que yo quiero, miren, este es el país que yo quiero, pero someterlo al debate. Este es un libro con el cual quiero someter un gran debate nacional, porque yo creo que el país necesita que todos nosotros pensemos en él. Eso es lo más importante, que tengamos un objetivo en común, que es El Salvador, que es el país. Eso es lo importante, independientemente del partido político que se tenga, es un objetivo en común. Esta es una invitación a eso, a todos.
no quiero decirles que esta es la verdad. No, esa es su visión. Esa es una visión, claro. Una visión para ser sometida así es. a la discusión y al debate. Está excelente. Y a partir de ahí construir nuestro programa. Bueno, felicidades. Y mire, ya casi que se nos termina el programa. Ahí estamos viendo, por cierto, unas fotos en la firma de los acuerdos de paz. Sí, sí. ¿Verdad? Este que está allí es Chafik. Exactamente. Este que está aquí es Francisco Jovel, ¿verdad? Que era el comandante Roca. Y aquel al frente es uno de los negociadores de ahí de Naciones Unidas. Porque ese era los momentos que teníamos para reunirnos, para ver cómo íbamos a la reunión con el gobierno. Exacto. ¿Verdad? Ahí está. Es también, yo surjo de una organización, de las 5 organizaciones que conformamos el FMLN, que era la FPL. Yo fui su secretario general. Allí fui diputado por 9 años. ¿Verdad? Y junto con Chafik. Que ya falleció. Que fue es uno de nuestros máximos líderes. Exactamente. Sí. Yo trabajé muchos años como diputado, y como diputado hicimos muchos proyectos de ley que ahora están haciendo realidad. Mire, ese proyecto de ley que tiene que ver con garantizar el derecho de nuestros hermanos migrantes, es una propuesta que nosotros hicimos. La ley que se aprobó para que exista un sistema de protección integral de derechos de los niños y las niñas, es una ley que aprobamos. O sea, muchas de las leyes que nosotros propusimos ahora son una realidad. Bueno, y eso, por eso es que los diputados también tienen ese papel tan preponderante en la vida, ¿verdad? Del Salvador. Así que, miren, vamos a hacer rapidito una sección que nos encanta, que se llama Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. No, mentira. Preguntas cortas, respuestas cortas, y no se preocupe ahí que le vamos a ayudar si en caso tal nos saltamos otra. Aquí no lo vamos a calificar. No. Así que vamos con Tiro al Blanco inmediatamente. Adelante. Ok, ahí estamos. Vamos a comenzar. ¿Qué le causa placer? Servir a los demás. Ok. ¿Qué es lo que más le molesta? La injusticia. Sánchez Serén, ¿a qué le teme? Tengo temor a Dios. Ok. ¿Su comida favorita? Los frijolitos. Y los platanitos. Es un mandamiento personal que usted diga: con esto me levanto y esto soy yo. Este es mi mandamiento. Servir a los demás y además también ser persona de palabra. Un libro que nos pueda recomendar que a usted le haya impactado, un libro que le haya marcado su vida. Creo que con sueños se escribe la vida. Está bonito, me gusta el título. Es un libro Porque soñador. No hay que dejar de soñar, ¿verdad? No hay que dejar de soñar. Eso es importante. Siempre. ¿Una ciudad o un país que le haya marcado? Mi país, El Salvador. Ok. ¿Un líder al que usted admire? Mira, ahí pues Chafik es una de las personas que yo quiero también, pero también Ana María, Mélida Naya Montes. Ok, que por cierto escribió ahí ese libro. ¿Una pérdida dolorosa para usted? Mis padres fallecieron. ¿Un amuleto? ¿Tienen algún amuleto de la suerte? No. No creen nada de esas cosas. ¿Un amor? Margarita. Tiene nombre de flor, Margarita. Margarita. ¿Usted religioso o espiritual? Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Una virtud, una cualidad y un defecto? A veces he tenido por las responsabilidades que dejar a Margarita con la comida esperándome. Así que bueno, ni modo, ¿verdad? A veces. Pero mire, nosotros le vamos a obsequiar para que le lleve a doña Margarita también, que le enviamos saludos a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia, se le extendemos. Estos son unos postres riquísimos, aquí hay alfajores y unos brownies de 11-11, los hace Ana María y son deliciosos, así que se va a deleitar. Mira, no solo los voy a entregar, sino que te voy a mandar a pedir la dirección del negocio. Mire, lo porque se va a hacer, ella es muy aficionada. Ya va a ver qué ricos son los mejores alfajores que ha probado en su vida, los mejores brownies, riquísimo. Muchísimas gracias, don Salvador, por haberme acompañado y haber compartido con nosotros estas facetas suyas que no conocíamos, y que nos ha encantado, aunque les cuento que de verdad nos quedamos cortos, pero bueno, así es la televisión, así es el tiempo, así que será hasta la próxima, amigos, un beso enorme, se les quiere mucho, que Dios los bendiga, chao, chao.